El riesgo es una de las palabras claves del año 2015, con una gran incertidumbre sobre la perspectiva económica. Para discutir cómo puede afectar todo ello a nuestras vidas, tengo aquí al presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Gracias por estar con nosotros en Global Conversation. Acabamos de conocer la noticia, esa noticia largamente esperada de que el Banco Central Europeo comprará bonos de deuda de los países del euro. ¿Qué le parece? ¿Es una buena noticia para Europa? Creo que sí. Mario Draghi y el BCE llevaban tiempo sugiriéndolo. Y francamente no había mucha más opción que esa. Hemos visto que la expansión cuantitativa, esa herramienta que no sabíamos si podría o no funcionar cuando la crisis comenzó hace 6 años, hemos visto que hay que usarla, porque la posibilidad de encontrarnos con una espiral de deflación continua es muy real. Pero por otra parte, la otra faceta es que todo esto no es suficiente para resolver el problema realmente. Los países que tienen más problemas deben verdaderamente avanzar en sus agendas de reformas. ¿A qué países se refiere en particular? Ya sabe, por supuesto, a Grecia, también a Italia, a España y a Portugal. Hay muchas cosas que deben hacer para volver a una senda de crecimiento y lo que nos gustaría es que dijeran qué oportunidad. Tenemos unos precios del petróleo en mínimos históricos. Ahora tenemos esta política expansiva del BCE, así que es hora de hacer las reformas que sabemos que teníamos que haber hecho hacía mucho tiempo. Eso es lo que nos gustaría ver. Si lo veremos o no, eso ya no lo sé. ¿Le parece que este paquete de estímulo del BCE es más agresivo de lo esperado? Es más o menos lo esperado. Hemos visto señales y muchas veces te pasa que quieres comunicar lo que vas a hacer antes de hacerlo. Así que no creo que se sorprendiera demasiada gente. La previsión de crecimiento del Banco Mundial para Europa es poco más de un 1%. ¿Cree que esto influirá para mejor? Bueno, esperamos que sí. Como hemos dicho, esto tiene que ir acompañado de otras acciones necesarias en cuanto a reformas estructurales. Así que podría ser una muy buena época para Europa en un contexto de precios históricamente bajos del petróleo y siendo Europa importadora de petróleo. Pero si no hay reformas, insisto, eso me preocupa. El Foro Económico Mundial ha apuntado que uno de los mayores riesgos a la estabilidad global y por lo tanto a las economías es el conflicto internacional. Si miramos hacia Rusia, es obviamente uno de los factores que han tenido en cuenta. ¿Cómo ha afectado eso a su previsión para Europa? Es uno de los mayores frenos al crecimiento global, por supuesto. Hemos visto distintas estimaciones, algunas de incluso un 5% de contracción de la economía rusa. Es un problema muy serio, como también lo es el conflicto con Ucrania. Estamos siguiendo muy de cerca a Ucrania. Hemos invertido mucho dinero en ese país y sabemos que tenemos que hacer lo que toca hacer. Tenemos que hacer lo que haga falta para que Ucrania pueda sobrevivir y sea capaz de seguir adelante. Y la situación allí es muy preocupante y ni siquiera conocemos toda su dimensión. Así que estamos mirando cómo ayudar con el FMI, pero hay grandes economías que se están viendo muy afectadas por los bajos precios del petróleo. Rusia es una de ellas, pero también estamos preocupados por Venezuela. Venezuela apoya a Cuba, a Haití, a Honduras y a otros países, así que todos se verán afectados. Nigeria, por supuesto, está en una situación muy difícil por los bajos precios del petróleo. Más tarde nos ocuparemos de África, pero me gustaría seguir con la situación en Europa, porque uno de sus objetivos es paliar la pobreza. Y supongo que Europa está bajo su foco cada vez más, porque más y más gente está cayendo en la trampa de la pobreza. ¿Cómo está estimulando el Banco Mundial la economía europea? Ha mencionado usted Ucrania, pero ¿qué más? Hemos trabajado con Grecia. Por supuesto, no le hemos concedido préstamos a Grecia, pero sí le hemos prestado ayuda técnica. Así que nuestro trabajo se ha centrado sobre todo en Europa Central y del Este. Por ejemplo, hay muchos países en la región muy afectados por las remesas en rublos que han perdido su valor con la caída de la moneda.
Toda esa zona nos preocupa mucho, pero no hay duda de que Ucrania es la primera de esa lista. Le hemos pedido a nuestra audiencia que envíe preguntas. Muchas están enfocadas en Europa. Esta pregunta es de Luis Miguel Muñoz. Es la eterna cuestión de la austeridad. Pregunta si piensa que la política de austeridad y recortes impuesta en otros países de la eurozona es un obstáculo para el crecimiento. Bueno, ya sabe que hemos descubierto, el FMI dio su opinión acerca de ello, que un gasto responsable de los gobiernos es muy importante, pero que si ello lastra el crecimiento, entonces resulta problemático. Por tanto, encontrar un buen equilibrio no es tan fácil. Es muy difícil acertar. Creo que un debate de austeridad contra crecimiento es demasiado simplista. A los países que gasten de forma más inteligente les va a ir mejor en el largo plazo. Pero al mismo tiempo tienes que pensar en las inversiones que haces. Cada país es diferente. Hablar de austeridad contra crecimiento es demasiado simple para entender la complejidad de lo que está pasando ahora mismo en Europa. Bien, tomemos esa visión simplista por un segundo. Si fuera usted europeo y viviera en Europa, ¿qué país escogería y por qué? ¿Qué país sería? Los países que ahora mismo están mejor son el Reino Unido y Alemania. Hablo el idioma del Reino Unido mucho mejor que el alemán, así que seguramente elegiría el Reino Unido. Pero tengo una gran admiración por el papel de la canciller Merkel al mantener la eurozona viva a través de la crisis. Pasamos mucho tiempo hablando con ella y su conocimiento de las dificultades de la región es muy profundo. Bueno, el puzzle tiene muchas piezas porque hay 300.000 millones de inversión que la Comisión Europea pretende movilizar a partir de un capital inicial de 21.000 millones. ¿Cree que funcionará? ¿Cree que una cantidad inicial tan pequeña servirá? ¿O hará falta un milagro? Bueno, salir de un ciclo potencialmente deflacionario y volver a la senda del crecimiento requiere varias cosas a la vez. Creo que lo que muchos están apuntando aquí en el Foro Económico Mundial y a lo que yo me sumo es que cada país debe verdaderamente fijar sus propias políticas y avanzar. En el euro hay una sola política monetaria, pero no una sola política fiscal. Y no veo que vayamos a tener en un futuro próximo un solo cuerpo fiscal con la potestad de determinar las políticas fiscales de todos los países europeos. Esa es parte de la dificultad en Europa. Es el reto mismo al que se enfrentan los líderes. Así que viviría en cualquiera de estos bellos países según el nivel de vida actual. Pero estamos muy preocupados con los próximos meses y el próximo año. We are all very, very worried about the next few months and the next year. Al principio de esta entrevista hemos hablado del precio del petróleo. Tengo una pregunta muy específica sobre ello. Obviamente hay grandes beneficiados y grandes perjudicados en esto, pero el Banco Mundial ha dicho que el medio ambiente puede resultar beneficiado, pero la energía verde tiende a ser más cara. ¿Cómo puede beneficiarse la energía verde en este escenario? Bueno, uno de los factores que podríamos eliminar inmediatamente son los subsidios a los combustibles fósiles. Son 500.000 millones de dólares al año y nuestros estudios dicen que el 20% más rico de la población, en los países en los que existen estos subsidios, se beneficia de ellos 6 veces más que el 20% más pobre. Así que se trata de un impuesto regresivo. Lo que decimos es que ahora, con unos precios de la energía tan bajos, es el momento de eliminar esos subsidios. Habrá menos carbono en la atmósfera y al eliminarlos habrá más margen para recuperar el colchón fiscal que necesitan los países. Es verdad que los precios bajos del petróleo pueden afectar a las energías renovables, sin duda. Pero
pero espero que en 2015 crezca la ambición alrededor de las renovables. Va a ser el año de la reunión de París, la COP21. En algunos sitios, como en la India, ya está pasando. El primer ministro Modi ha quintuplicado el objetivo de energía solar y ahora están hablando de 100.000 gigavatios. Tenemos mucho de lo que hablar. Quiero pasar a África y al ébola porque sé que esto le toca especialmente. ¿Cuál es la previsión para los 3 países más afectados, Sierra Leona, Guinea y Liberia, en 2015? La situación en Liberia es mucho mejor. Hacía tiempo que no era así. Sierra Leona sigue con dificultades. Guinea está mejor, pero aún hay casos. Hay que recordar que las 3 epidemias empezaron con un solo caso, así que hasta que cada uno de los 3 países llegue a 0 y se mantenga así durante el periodo prescrito, no habremos superado la crisis. Todavía tenemos mucho que hacer. Esas 3 economías, para empezar tan pequeñas, van a perder 1.600 millones de dólares. El impacto es muy grande. Pero la verdadera cuestión para nosotros aquí en el Foro Económico Mundial es cómo proteger la economía mundial de golpes como este. Pero de hecho el ébola avanza ya muy lentamente. ¿Qué podemos aprender? Una de las lecciones es que el mundo presta mucha atención durante el punto álgido de una epidemia, pero luego se olvida de ella, y eso es lo que nos ha llevado a esta situación con el ébola. Después del último brote de gripe A dijimos que íbamos a hacer cambios para estar preparados para la próxima vez, pero después lo dejamos estar. Ahora con los bancos multilaterales de desarrollo, con la ONU y con el sector privado lo vamos a hacer. Esto me lleva a la pregunta de Moscow y Junior Moscovich. Pregunta cuánto dinero ha gastado ya el Banco Mundial en el ébola y yo añado, ¿cuánto hay disponible para 2015? El gasto total de todo el grupo del Banco Mundial está cerca de los 1.000 millones de dólares. Aproximadamente la mitad de ello proviene de los gobiernos y la otra mitad del sector privado. Creemos que estos 2 aspectos son realmente importantes. La gente necesita trabajo, necesitan volver a trabajar. Estamos proporcionando capital a los bancos, al sector privado y también a los gobiernos. ¿Y el impacto en la región afectará a la larga a la economía de otros países limítrofes? La buena noticia es que el impacto será relativamente reducido. Los otros 3 países afectados, Senegal, Nigeria y Malí, ofrecieron una respuesta heroica, extremadamente cara, pero en última instancia efectiva. Todos ellos han reducido los casos a 0. Si miramos a su mandato al frente del Banco Mundial, está usted hacia la mitad. ¿Cómo resumiría su objetivo, lo que le gustaría conseguir en la segunda mitad de su mandato? Sabe, mucha gente me preguntó al aceptar el cargo cuál era la importancia del grupo del Banco Mundial. Me di cuenta de que especialmente en los países de renta media, lo que les interesa no es el dinero, sino nuestro conocimiento. Así que hemos emprendido una enorme reestructuración en el Banco Mundial para garantizar que cada país tenga el mejor acceso a nuestro conocimiento. China y la India nos han dicho que van a aumentar radicalmente su cantidad de préstamos, no porque necesiten nuestro dinero, sino porque quieren trabajar con nosotros y aprovechar nuestros conocimientos. Para el primer ministro Modi pusimos en marcha un programa y le dijimos, sabes que tienes un problema, tus proyectos público-privados no funcionan. No solo vamos a ayudarte a arreglarlo, sino que además te vamos a enseñar los 10 mejores ejemplos del mundo. Y vamos a traerte a esa gente. Algunos están dentro del banco y otros están fuera, pero les vamos a traer y van a trabajar con vosotros. Así que el primer ministro Modi entró en la reunión, una primera reunión conmigo. No sabía lo que yo le iba a ofrecer. Cuando salí de la habitación, él tuiteó, no necesitamos su dinero, pero será nuestro banco de información. Una última pregunta, de un espectador que nos contacta por Internet, Babacar Tiam, que pregunta, ¿habrá alguna vez un presidente africano del Banco Mundial? Porque hasta ahora siempre es estadounidense.
Bueno, yo he sido el primer presidente del Banco Mundial que ha atravesado un proceso de elecciones. Lo que pasaba siempre hasta ahora era que Estados Unidos proponía a un candidato, nadie más que Estados Unidos, y que eran poco menos que elegidos por aclamación. Esta vez yo hice campaña por todo el mundo y hubo una elección real que yo gané. Creo que cualquier elección futura es susceptible de generar contestación. Por eso es muy posible que algún día un africano dirija el Banco Mundial. President, many thanks for joining me. Thanks very much.